Dios los bendiga, amados y amadas del Dios Altísimo. Gracias por acompañarme una vez más en nuestra lectura de la Palabra del Señor. El día de hoy nos corresponde en el capítulo número 9 del libro de los Hechos. Como usted recordará, en nuestra lectura del capítulo de ayer leíamos cómo Saulo ahora se ha dado a la tarea de perseguir a todos los creyentes y seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Era una persecución sin medidas, dice que irrumpía en las casas y sacaba a hombres y mujeres por igual de arrastras y los metía en la cárcel. Esto le agradaba mucho, por supuesto, a la mayoría del consejo, de los sacerdotes. Así que Pablo quería ir aún mucho más allá con ese odio y persecución en contra de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y pidió cartas para tener autoridad de ir a regiones mucho más lejos y también apresarlos. Ahora sí, tras esa breve introducción, damos inicio al verso primero del capítulo número 9 del libro de los Hechos. Dice la poderosa palabra de Dios. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. Abrimos paréntesis rápidamente. En este momento, a los creyentes de nuestro Señor Jesucristo y sus seguidores se les conocía como los del camino. A lo largo de la historia se le fue cambiando nombres, como por ejemplo también fueron conocidos como las personas del libro o la gente del libro, haciendo referencia a la Biblia. Pero bueno, también acá en el libro de los Hechos veremos cómo más adelante se les dio ese nombre con el cual los seguidores de Cristo ahora son reconocidos mundialmente. Es decir, cristianos. Pero volviendo a este punto en nuestra lectura, en este momento se les llamaba los del camino. Verso 3. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y, cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado y, habiendo comido, recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Abrimos paréntesis, mi amado, mi amada, qué cambio tan drástico. Saulo, quien había pedido cartas de autorización para ir a Damasco
a apresar y traer de arrastras a los creyentes en nuestro Señor Jesucristo, ahora ha dado un cambio radical y es Él quien predica que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Se puede usted imaginar esto? De perseguidor a predicador. Verso 21. Todos los que oían quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Abrimos rápidamente otro paréntesis, mi amado, mi amada. Aquellos que antes le aplaudían cuando traía de arrastras a personas del camino, es decir, creyentes y seguidores de nuestro Señor Jesucristo, ahora lo odian y quieren matarlo. Y ya se han puesto de acuerdo, van a asesinarlo. Y de esa forma silenciarlo y que no predique más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí usted puede ver, Pablo era su amigo, a quienes ellos admiraban por ese esfuerzo de perseguir la iglesia. Ahora que eso ha cambiado, vea cómo ellos se han llenado de odio y quieren matarlo. Y es que si nos vamos al ámbito espiritual, amado y amada, no es simplemente que le odien a usted o a mí por seguir a nuestro Señor. No, el odio de muchos es contra la verdad, contra nuestro Señor Jesucristo. Si usted no me lo cree, bueno, disculpe que se lo mencione, pero en este mismo momento, allá en Oriente, muchos de nuestros hermanos, bueno, y no solo en Oriente, también usted puede ver en África, el Congo. Eso de la persecución allá está terrible y estamos hablando de el 2025, o sea, 2000 años después. Y no son perseguidos únicamente por su color de piel o por el lugar donde viven. No, la causa real es porque ellos creen y adoran a nuestro Señor Jesucristo. Aunque claro, en el ámbito físico, natural, nosotros podríamos decir que es simplemente racismo, persecución por el color o por la diferente forma de pensar, pero mi amado, mi amada, en el ámbito espiritual es porque en medio de muchos de nosotros hay verdaderos adoradores en espíritu y en verdad del Dios verdadero y su Hijo amado. Cerramos paréntesis. Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo, pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Abrimos paréntesis, se da cuenta. Sus discípulos tuvieron que vigilar de noche, de día, buscar el momento perfecto y esa noche lo tomaron y lo bajaron por una abertura de la muralla. Usted sabrá, en las ciudades se acostumbraba mucho, ¿no?, tener estas grandes murallas, pero lo tuvieron que bajar de escondidas en un canasto para que no lo asesinaran. Ahora, aquel que había desatado aquella gran persecución en Jerusalén y había venido con ese propósito a Damasco, los papeles se han invertido y ahora es él el perseguido y buscado a muerte. Verso 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Mi amado, se da cuenta, no importa dónde él fuera, ahora era un instrumento de Dios para la predicación y las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, donde quiera que iba, encontraba persecución y querían matarlo. Ahora, algo impresionante es que él, tras haber sido perseguidor, consideraba su vida como menos y llega al punto de pensar de que se merece esa persecución y no le importa morir. Pero sus discípulos, tocados por Dios, le ayudaban a esconderse y a escaparse.
También otro detalle que me gustaría remarcar es que él llega a Jerusalén, huyendo de Damasco, por supuesto, pero en Jerusalén los discípulos no querían juntarse con él, le tenían miedo, creían que su conversión era falsa, hasta que Bernabé, lleno de valor, lo tomó a su cargo y lo presentó a los discípulos. Cerramos paréntesis, verso 31. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se conciliaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor, e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Amado y amada, aquí podemos ver en Judea, Galilea y Samaria, ahora también la iglesia está creciendo en número rápidamente, ya no solo en Jerusalén. La palabra y el evangelio se sigue expandiendo. Verso 32. Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. «Eneas», le dijo Pedro, «Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama». Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en el Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver, después de lavarlo, en un cuarto de planta alta, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle: «Por favor, venga usted a Jope enseguida». Sin demora, Pedro se fue con ellos, y cuando llegó lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo: «Tabita, levántate». Ella abrió los ojos y, al ver a Pedro, se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo en casa de un tal Simón, que era curtidor. Amados y amadas, para aquellos que no saben qué era este oficio, bueno, era una persona que trabajaba con pieles. Hasta aquí con nuestra lectura del día de hoy. Dios les bendiga.